Imaginemos una escena que resulta, bueno, demasiado familiar para la mayoría. Es de noche, hay un proyecto importantísimo que terminar en la computadora, o tal vez el gran plan maestro del día era ir al gimnasio después del trabajo. Ujú. El clásico propósito de vida saludable. Exacto. Pero el sofá está ahí, suave, llamando con una fuerza casi gravitacional. Y la pantalla de la televisión brilla con esa dulce promesa de, solo un capítulo más de la serie. Y de repente, la simple idea de hacer esfuerzo físico se vuelve monumental. Totalmente. Porque siempre hay una fuerza invisible empujando la mente hacia la inactividad total. A ver, pensamos que es pereza, que es una gran falla moral, pero resulta que hay una máquina biológica operando en el fondo diseñada para eso, apagar los motores. Y es una batalla campal diaria. La gente suele castigarse un montón, asumiendo que no tienen fuerza de voluntad. Pero cuando analizamos los mecanismos reales, nos damos cuenta de que el cerebro solo está siendo súper eficiente. O sea, no es falta de ética, es pura biología. Pues la misión de este análisis a fondo es extraer las mejores técnicas para automotivarse todos los días y vencer a este cerebro vago. Me encanta el término cerebro vago. Sí, es muy gráfico. Y bueno, nos estamos basando en la investigación del libro El secreto de la motivación de Ricardo Perret y Zoe Vinasco. Lo interesante es que incluye descubrimientos de un estudio real con más de 300 niños y adolescentes, que luego se aplicó al mundo empresarial y de los adultos. Lo fascinante aquí es que el ser humano es verdaderamente la única especie en el planeta capaz de automotivarse. La única. Sí, o sea, a diferencia de un perrito. Para que un perro se emocione, necesita el estímulo físico directo, escuchar la campana o el sonido de las croquetas cayendo en su plato. Ajá. Nosotros, en cambio, tenemos la capacidad de generar pensamientos abstractos que detonan nuestra propia gasolina interna. No necesitamos el estímulo físico frente a nosotros. Vale. Vamos a desempacar esto porque para vencer al enemigo primero hay que entenderlo. La analogía típica para entender este cerebro vago es la de un teléfono inteligente. Claro. Imaginemos un celular bloqueado permanentemente en modo de ahorro extremo de batería, que apaga todo en segundo plano. Exactamente. Le baja el brillo a la pantalla, desactiva el GPS, hace todo lo posible para no gastar recursos. El cerebro humano opera igual. Pero, aquí la analogía me hace un poco de ruido. ¿Por qué? Porque un teléfono no tiene voluntad propia. Sí ve un código. Si nuestro cerebro quiere ahorrar energía a toda costa, ¿cómo logramos que decida invertir esa energía en, digamos, tareas súper difíciles? Bueno, la motivación no es magia, es neurobiología pura. Romper esa comodidad requiere gastar recursos limitados: oxígeno, glucosa, esfuerzo. Ajá. La decisión de gastarlos no viene de repetir frases bonitas en el espejo, se logra alterando la percepción de los beneficios. Hay una parte del cerebro, el estriado ventral, que es como el gerente financiero. El que aprueba los presupuestos. Tal cual. El cerebro solo abre la llave de la energía si este gerente percibe que la recompensa supera con creces el esfuerzo. ¿Y qué pasa físicamente cuando sí te aprueban el presupuesto de energía? Se libera una descarga altísima de dopamina. Y, ojo aquí, el cerebro activa la síntesis de proteínas y consolida la memoria. Por eso, cuando alguien está realmente motivado, aprende y recuerda mucho mejor. O sea que la desmotivación frente a un tema aburrido no es solo una pesadez psicológica. No, para nada. Literalmente el cerebro está en huelga y no está encendiendo las grabadoras de la memoria porque dice, este gasto de recursos no vale la pena. Totalmente. La información te entra por un oído y te sale por el otro porque el gerente financiero dijo que no. ¡Qué fuerte! Pero esto nos lleva a algo más oscuro. Si la clave es el beneficio percibido, la pregunta obligada es, ¿quién está decidiendo qué beneficios importan? Esa es la gran pregunta. Porque pensamos que es nuestro yo actual, muy racional. Pero el texto explora cómo, muchas veces, actuamos sin saber por qué, por motivadores inconscientes. Exacto. Actuamos por traumas del pasado que manejan esa calculadora interna sin que nos demos cuenta. Y mencionan el ejemplo de Steve Jobs, que es brutal. Es un ejemplo perfecto de un motivador inconsciente enorme. Todos sabemos que Jobs tenía una motivación monumental para innovar en los negocios. Parecía incansable. Sí, como si no tuviera el modo de ahorro de batería. Pero en el fondo,
La investigación señala que cargaba con un dolor profundísimo por el rechazo de su niñez. Esa herida creó un motor abrasador para demostrar su valor. El éxito llegó, claro, pero a expensas de un gran sufrimiento interno. A ver, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Dime. Racionalmente hablando, ¿acaso usar ese dolor del pasado no es un combustible súper efectivo para lograr el éxito en la vida o los negocios? O sea, construyó un imperio. Si conectamos esto con el panorama general, te das cuenta del costo. El éxito a base de dolor constante crea líderes irascibles o personas sumamente estresadas y curiosamente muy vulnerables. ¿Vulnerables a qué? A ser manipuladas. Si tu motor es el miedo al rechazo, un experto en marketing o incluso alguien abusivo en tu entorno puede presionar esos botones emocionales para controlarte. La verdadera automotivación diaria tiene que venir de metas conscientes de adultos. Claro, no ser ovejas del rebaño del consumismo y de nuestros propios miedos. Saber exactamente por qué hacemos las cosas. Exactamente. Y también dan el ejemplo opuesto, ¿verdad? La desmotivación misteriosa en la oficina. Alguien que tiene un buen sueldo pero odia ir a trabajar. Sí, ese caso del empleado que se paraliza cada vez que tiene que hablar con su jefe. Ajá, y resulta que la voz o la postura del jefe le recuerda a un abuelo súper estricto de su infancia. El cerebro percibe el peligro antiguo, activa las alarmas y te corta la energía para que huyas. Y tú ni siquiera entiendes por qué te sientes tan desmotivado. Bueno, si la meta es tomar el control consciente en el día a día para evitar estos secuestros emocionales, ¿cómo manipulamos nuestra propia percepción? Ahí entramos al hackeo de la percepción. Porque hay tareas aburridísimas o que nos dan terror. La estrategia principal es vincular un beneficio personal altísimo a esa tarea que normalmente te desmotivaría por completo. El libro tiene ejemplos fantásticos en negocios y familia. Sí, recuerdo la historia del hijo de la familia adinerada. El heredero que se niega rotundamente a casarse. Para su cerebro vago, el compromiso es solo perder su libertad. O sea, un costo altísimo sin recompensa. El gerente financiero rechaza la inversión de energía en bodas. Exacto. Pero el padre entra y le dice que el matrimonio es la única forma de demostrar madurez para tomar las riendas de los negocios millonarios de la familia. ¡Boom! ¡Boom! La percepción cambia. De repente, casarse significa ganar el imperio familiar. La motivación surge de la nada. Y es que esto aplica para todo, hasta para cosas súper cotidianas. El texto menciona a una niña que no quiere lavar los platos. Y claro, lavar platos no motiva a nadie. A nadie. Pero si la niña percibe que al hacerlo su papá la verá como alguien mayor, como una chica grande con responsabilidades, lo hará encantada. O el típico drama de comer verduras. El brócoli sabe mal. El cerebro primitivo dice que es veneno. Ajá. Pero si le dices a esa niña que comerlo hará que su cabello sea brillante y bello como una princesa de Disney, el plato queda vacío en segundos. ¡Qué maravilla! Quienes nos escuchan pueden aplicar esto ahora mismo. Pensar en esa tarea que llevan meses posponiendo. ¿Qué nuevo beneficio, por absurdo que parezca, le pueden atar para engañar a su cerebro ahorrador? Funciona porque el cerebro no juzga si la meta es noble, solo pesa el costo contra el beneficio. Totalmente. Ahora, hablando de beneficios, el estudio revela que hay un campo en el que el cerebro vago se apaga por completo. Un motor que rompe cualquier barrera de pereza. El campo del amor y la validación social. Sí, la necesidad humana de ser amados. Es increíble. Para ganar la aceptación del ser amado, el humano se convierte de repente en poeta a las 3 de la mañana, en mecánico de emergencias o en masajista profesional. Ignoramos el sueño y el cansancio. Por completo. El estudio narra un experimento brillante con los niños. Los pusieron a cargar cajas pesadas en un escenario, una tarea horrible y cansada. Me imagino que al principio movían las cajas como zombies. A paso de tortuga, claro. El cerebro ahorrando al máximo. Pero los investigadores descubrieron en secreto quién les gustaba románticamente a esos niños. El amor platónico de la escuela. Exacto. Trajeron a esas personas y las sentaron en la primera fila del escenario, como público. ¿Y qué pasó con los zombies? Sus niveles físicos se dispararon por las nubes. La velocidad, la fuerza, la postura. El cansancio desapareció porque el beneficio de demostrar su valía frente al interés romántico era enorme. Este es de película. Sí, pero esto plantea una pregunta importante. ¿Cuál? La aceptación de los demás es un motor gigante,
pero es peligroso depender de él. Porque si se va la persona que te gusta, dejas caer la caja. El cerebro vio la oportunidad de ganar estatus, liberó dopamina y adrenalina y bloqueó la señal de fatiga. Es una inyección directa al sistema. Y esto demuestra el poder inmenso de la reputación social. Saber que alguien importante nos observa nos da un combustible, ilimitado. Definitivamente. Definitivamente. Ahora, si conectamos esto con el panorama general de los negocios, la cosa cambia, ¿no? Sí, cambian las reglas, pero el fondo es el mismo. En una empresa, la aceptación romántica se reemplaza por el sentido de autonomía. Pero, a ver, yo te pregunto, en el mundo corporativo, la gente va por el cheque para pagar la renta. ¿Me vas a decir que la autonomía motiva más que el dinero? El salario es supervivencia básica. Si no lo cubres, no hay nada que hablar. Lógico. Pero una vez cubierto, el dinero extra deja de motivar tanto. Hicieron un experimento corporativo. A un grupo de empleados, el jefe les impuso sus metas. Ajá. Al otro grupo, les dejaron definir y redactar sus propios objetivos anuales. Semanas después, el contraste era enorme. Supongo que los que definieron sus metas estaban mucho más enfocados. Completamente. No solo recordaban todo con entusiasmo, sino que se habían puesto metas mucho más altas de las que sus jefes les hubieran exigido. O sea, destruye el mito de que si sueltas las riendas, la gente hará lo mínimo. Exactamente. El cerebro defiende el objetivo porque siente que es de su propia creación. Tiene sentido. Y esto de los incentivos me recuerda el caso del empleado de 50 años que menciona el texto. Ah, interesantísimo. Ofrecerle un bono de dinero no servía. ¿Y qué descubrieron? Que su miedo inconsciente era volverse obsoleto y que los jóvenes lo reemplazaran. Así que el incentivo real fue que la empresa le pagara cursos de actualización tecnológica. Le dieron seguridad en lugar de dinero. Tal cual. Como el caso de Vicente Fernández, que cantaba horas extras porque su verdadero pago neurológico eran los aplausos. La validación social masiva. Esto nos lleva a cómo reenmarcar las cosas en nuestra mente. El cerebro necesita ver un beneficio claro. Hay un ejemplo buenísimo sobre el hijo de un empresario que no quería casarse. Buenísimo, sí. El joven sentía que iba a perder su libertad. Y el papá, en lugar de hablarle de romance, cambió el ángulo. Le dijo que el matrimonio era la prueba de compromiso necesaria para poder heredar la presidencia de la empresa. Un jaque mate psicológico. Total, pasó de ser perder libertad a ser la llave maestra hacia el poder. Así cambia la motivación. Es que esa es la función de un buen líder, encontrar la cerradura correcta. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra audiencia cuando están en cero? O sea, ¿qué pasa cuando la persona está desmotivada en el fondo y ya no cree en sí misma? Ese es el estado de mayor vulnerabilidad, claro. El estrés bloquea el cerebro. Para salir de ahí, el libro propone la técnica de transferencia. Técnica de transferencia. A ver, explícame eso. Es usar algo en lo que sí confías ciegamente de ti mismo, un talento, como un puente para enfrentar aquello que te da pánico. Ok. Dame un ejemplo táctico de la vida real. Imagina a alguien que tiene terror de acercarse a la persona que le gusta. Se paraliza. Pero resulta que es muy bueno escribiendo poesía. Ajá, ahí entra en estado de flujo. Exacto. El cerebro se calma y segrega serotonina. La técnica sugiere que en lugar de forzar la conversación cara a cara que le da terror, escriba un poema y lo entregue. Claro, llevas a tu cerebro a un terreno seguro para afrontar la situación. Sí. O si eres experto en bicicleta, pero te da miedo invitar a salir a alguien, invítala a la montaña en bici. Y en el trabajo, si te aterran las entrevistas, pero eres un genio editando videos, pues haces un currículum en video espectacular. Exactamente. Al vencer el miedo apoyándote en tu talento, le demuestras a tu cerebro que no hay peligro mortal. Y eso inicia una cadena de pequeñas victorias que reconstruyen tu credibilidad interna. Uf, me parece una herramienta brutal. Bueno, haciendo una recapitulación rapidísima para quienes nos escuchan. Primero, no esperar validación externa. Hay que tomar el volante. Segundo, hacer conscientes nuestras motivaciones ocultas. Tercero, erradicar el juicio y usar retroalimentación. Cuarto, definir nuestras propias metas y, por último, usar nuestros talentos fuertes para apalancar inseguridades. Es un mapa completo. Pero, antes de cerrar, el texto menciona algo brevemente que creo que nos deja una reflexión más profunda. A ver, cuéntanos. Todo esto que hablamos hoy es sobre el ego, ¿no? Sobre uno mismo. Ganar dinero, buscar estatus, enamorar a alguien. Supervivencia individual, claro. Pero hay anomalías humanas. El libro menciona a Dick Hoyt,
que corría triatlones durísimos empujando la silla de ruedas de su hijo cuadripléjico. O figuras como Gandhi, o las personas que donan un órgano en vida a un desconocido. O sea, un gasto de energía masivo donde el beneficio personal biológico es cero. Exactamente. Si el ego humano genera tanta energía por recompensas a corto plazo, tal vez, y solo tal vez, el nivel más supremo de motivación no tiene nada que ver con nosotros mismos. ¡Wow! Quizás el verdadero secreto final se desbloquea únicamente cuando el objetivo es dar la vida, el tiempo o el sufrimiento por alguien más. ¡Qué manera de voltear el tablero! Nos deja pensando que el motor más potente del ser humano no se enciende mirando hacia adentro, sino hacia afuera. Totalmente. Y la pregunta provocadora que queda flotando es, ¿quién es esa persona por la que estarían dispuestos a cruzar su propio límite? A todos los que nos acompañaron hoy en este análisis profundo, muchísimas gracias. A tomar el volante de esa maquinaria mental y nos escuchamos en la próxima inmersión.